arpones e incluso con tornillos de biotenodesis o endobotón. Sin embargo, por la fragilidad del hueso metafisario del húmero, lo que más se está nombrando últimamente es hacer fijaciones con endobotón para no generar fracturas. E incluso algunos lo que dicen es de hacer una transferencia con una osteotomía pequeña y hacer toda la transferencia con tendón y la osteotomía, que en teoría mejoraría la fijación. Bueno, en cuanto a la cirugía mínimamente invasiva, hay algunos trabajos, sobre todo de el Hassan, que habla de hacer transferencias asistidas artroscópicamente, sobre todo a la hora de la fijación en el troquíter, y que mejoraría no desvascularizar tanto el músculo. Y con respecto a las transferencias sinérgicas, acá hacen un poco de hincapié en que, por ejemplo, el dorsal ancho no recrearía tanto el brazo de palanca que tiene el infraespinoso, ¿sí? O que el pectoral mayor tampoco recrearía tanto el brazo de palanca y la acción del subescapular, y acá es donde plantean las alternativas. Hay algunos trabajos que hablan de transferencias del redondo mayor, pero con follow-up cortos y algunos resultados con P estadísticamente significativas. Sin embargo, lo que más se usa, lo que más se está hablando últimamente y trabajos de los últimos años es de usar el trapecio, el tendón del trapecio inferior, como alternativa a la transferencia del dorsal ancho para rupturas póstero superiores. El problema de esto es que el tendón del trapecio inferior no tiene la longitud suficiente como para anclarse en el troquíter, en la tuberosidad, por lo que hacen es hacer aumentaciones con injerto cadavérico de tendón de Aquiles, ¿sí? Y en lo que ellos sostienen es que este tipo de transferencias son más anatómicas y biomecánicamente tendrían ciertos beneficios, sobre todo en cuanto a la rotación externa del hombro, ¿sí? El trabajo del Hassan, que es del 2016, son 33 pacientes con una media de 53 años, ¿sí? Y después cuando hablemos del caso y la revisión, vamos a ver la técnica, ¿sí? Con buenos resultados y P estadísticamente significativas. Y en cuanto para las rupturas anterosuperiores, si bien son menos frecuentes y involucran muchas veces no solo el subescapular, sino la porción anterosuperior del supraespinoso, y al estar lesionado el subescapular también se lesiona la polea de la porción larga del bíceps, por lo que son mucho más sintomáticos estos pacientes. Y lo que sí está descrito es la transferencia del pectoral mayor, desde 1997, originalmente escrita por Rockwood, ¿sí? Se ha discutido mucho si es por delante o por detrás del tendón conjunto, sin embargo, no hay actualmente evidencia acerca de que uno sea superior a la otra, ¿sí? También está descrita la transferencia del pectoral menor, pero en los trabajos biomecánicos lo que se ve es que la línea por la cual el tendón del pectoral mayor tracciona está casi a 90 grados con el ángulo que tiene originalmente el subescapular. Y que el pectoral mayor no deja de ser un músculo que en la caja torácica se encuentra anterior y el subescapular es posterior. Por lo que ellos plantean es utilizar el dorsal ancho como alternativa de transferencias para este tipo de rupturas. El mismo que también tiene un trabajo es este autor, el Hassan, que investiga digamos, el potencial beneficio biomecánico de hacer este tipo de transferencias, ¿sí? Y ven que las inserciones del dorsal ancho son mucho más similares a las del subescapular, que el brazo de palanca es muy similar y tienen buenos resultados en un estudio que mostraron con 24 pacientes y un follow-up de más o menos 2 años. En cuanto a las consideraciones en el postoperatorio, bueno, no todos los trabajos muestran los protocolos postoperatorios y no son muy claros, a veces no aparecen, ¿sí? Lo que sí, todos los autores hacen algún tipo de inmovilización temporaria, algunos de 3 semanas y otros llegan a hacerlo a veces hasta 8 semanas, ¿sí? Pero a modo de conclusión, las rupturas irreparables del manguito rotador en pacientes jóvenes y sin artrosis neuronal son patologías que son demandantes en el sentido de que hay que buscar una opción que
al paciente no solo le mejore la clínica y el dolor, sino también resolverle la movilidad. Y ellos plantean tener en cuenta la transferencia al dorsal ancho más para las lesiones que son anterosuperiores y las transferencias del trapecio inferior para rupturas posterior-superiores, saliendo un poco de la transferencia del pectoral mayor y la del dorsal ancho para la parte posterior-superior. Y hasta a veces se plantean hacerlas en formas combinadas para aquellas rupturas masivas de las dos porciones y no desbalancear el hombro. Bueno, eso fue el artículo. Si quieren pasamos al caso. Dale, Juan, vamos a pasar al caso porque además algunas dudas, algunos planteamientos que aparecen en el artículo, en tu caso y en tu revisión bibliográfica están resueltas o planteadas. Así que vamos a ver un caso clínico. Creo que Diego no está, es un caso de Diego. Y bueno, cualquier cosa te vamos parando y si no, lo presentás todo y al final comentamos. Dale, perfecto. Bueno, el caso es un paciente de 65 años que él en realidad llegó a la clínica en enero del 2019, con estos antecedentes. En octubre del 2013, una lesión del manguito rotador derecho, con una reparación del mismo. En junio del 2014 empieza con impotencia funcional y disminución de la fuerza del codo, por lo que fue estudiado y en la resonancia no había alteraciones, sí un electromiograma con una afectación cervical nivel 5 o 6. En octubre del 2015, aparente falla del manguito, por lo que se le realiza una transferencia del dorsal ancho. Llega en enero de 2019, ¿sí? Posterior a un esfuerzo, él comienza con impotencia funcional del hombro operado, y lo mismo se quejaba de la pérdida de fuerza del codo. Tenía un bíceps M2 y un tríceps M5. Comienza a hacer algo de rehabilitación, y estas son las imágenes de ese momento. En mayo de 2019 seguía con la misma clínica, pero sin dolor, por lo que se le solicita una nueva resonancia, y estas son las imágenes de la resonancia de mayo. Se interpreta como una reruptura de la transferencia del dorsal, por lo que se hace una cirugía como para ir a tratar de hacer un rescate, y aparte teniendo en cuenta la debilidad del codo, lo que se le hace una transferencia nerviosa, que ahora vamos a ver. Estas son las imágenes intraoperatorias del hombro. Ahí se ve como el tendón estaba ausente. Se rescata el mismo. Y se hace una nueva fijación con suturas transóseas. Y para el bíceps se hizo una transferencia de Oberlin. Sí, no sé. Alguien que dejó la... Bien. Y bueno, la idea en base a este caso era hablar un poco de rupturas irreparables del manguito rotador. Del paciente anterior no tenemos, pero tenemos un video de un paciente que se operó en el 2014. Este es un video de este año, ¿sí? De junio de este año, después de haberse hecho una transferencia de dorsal ancho hace 6 años atrás. El paciente está con esta movilidad, también se operó en la clínica. O sea que cuando están bien indicadas, si el paciente comprende el procedimiento, puede tener muy buenos resultados. Para empezar, lo que yo quería hacer es definir un poco la patología, porque la bibliografía es bastante, a veces, confusa. Ruptura masiva no es lo mismo que una ruptura irreparable. Hay rupturas masivas pero agudas que pueden ser reparables, y rupturas masivas pero crónicas que probablemente no lo sean. La ruptura masiva, Cofield la define como aquellas que involucren Juan Pablo. Sí. No te escucho, Fer, tenés apagado el micrófono. Pasó el
pasó el caso, no pudimos pensar ni discutir nada, no. Dale, Yo lo te vuelvo pediría a si lo atrás. podemos revisar de nuevo el caso, cómo vino, qué fue lo que tenía, porque no entendí nada. Me perdí la mitad de las cosas. El paciente en enero, el paciente tenía esos antecedentes. A ver si es una reparación del manguito en 2013. En el 2014 empezó con una debilidad en el codo que fue estudiado. Todos estudiaron en otra institución. En octubre de 2015 aparentemente hay una falla del manguito, por lo que le realizan la transferencia. Y el paciente llega a la clínica en enero de 2019, después de un esfuerzo, porque empieza con impotencia funcional del hombro, sobre todo para la deducción y la flexión, que antes en teoría el paciente refiere no haberla tenido. ¿Sí? Y seguía con la misma sintomatología en el codo, como que eso nunca se le resolvió. Esas Pará, fueron pará, las pará. imágenes. Entonces el paciente ya estaba operado en otro lado, tenía Ya dos tenía dos cirugías cirugías en previas, otro una lado. reconstrucción y Una después una reparación del transferencia del dorsal manguito ancho. y una transferencia. Sí. No sabemos qué lesión tenía cuando le hicieron eso, no tenemos ni imágenes, nada de eso. No, tenemos estas imágenes que son del paciente en enero cuando llegó a la clínica. Disculpame, y tenía la lesión también de lo que decís de C5, C6. Eso eran los estudios que traía el paciente, sí. Tenía una debilidad en el codo que nunca se había tratado. Pero neurológicamente, ¿cómo estaba? ¿Tenía algún déficit de sensibilidad? Sí, ¿Tenía algún problema? ¿Era una lesión plexual, una lesión cervical? Eh, Una aclaración, origi- este paciente lo presentó Diego hace un tiempito en el Ateneo cuando era presencial y todos teníamos la misma duda, no nos cerraba bien por qué la lesión de plexo, porque, digamos, se presenta como una lesión de manguito rotador, una lesión masiva del manguito rotador, pero no tenía ningún dato para una lesión de plexo. Y aparece con esa debilidad, que de hecho ni el paciente, ni en aquel momento creo que Diego, tampoco le quedaba muy claro el por qué, porque no tuvo un accidente de moto, ni siquiera, mucho menos una herida cortante de arma blanca, con lo cual no cerraba mucho el tema de la lesión C5, C6 plexual, y en aquel momento se decidió que había habido una falla de la transferencia tendinosa de dorsal ancho, se decidió revisar la transferencia y hacer un overlap para el bíceps. Pero bueno, ahora sí, seguimos, Juan. Esas son las imágenes de la primera consulta, de enero del 2019. ¿Algo para decir de las imágenes? Volvé atrás, Juan. Ahí lo que podemos ver es la atrofia de Boutalier, ¿no? Claramente. Sí, No, la que sigue. en esta imagen ahí está el Butalier. Ahí uno puede ver el Butalier. Que no tiene casi Un supraespinoso. 3, Sí, 3, 4. 3, 4, ¿no? Sí. Tampoco tiene Aclaré, subescapular. Tampoco Tampoco tiene tiene subescapular. subescapular. Ahí se Nada. ve claro. que el subescapular no está Sí. presente, está atrófico completamente. Tiene un infraespinoso súper dudoso, ¿sí? Tiene un redondo menor también muy comprometido, y lo único que se ve ahí es que es un dorsal ancho y un redondo mayor ahí abajo en esa imagen que son los únicos más o menos viables, ¿no? Sí. Porque el infra y el redondo menor también están con bastante infiltración. Igual a esa altura el dorsal ancho ya estaba transferido. Sí, en esta resonancia estaba transferido. Y habría que pensar si el planteo era correcto hacer todo en el mismo momento y si eran dos patologías diferentes, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Eran dos patologías diferentes? Lo del manguito y lo del bíceps. Daría, no sé, no sé, daría la impresión, pero Si lo eh, tratamos de dos maneras diferentes. Uno para Claro. el hombro con una transferencia y la otra con una cuestión neurológica, digo, bien claramente diferenciados, ¿no? Sí, pero el origen podría ser similar, digamos, podría ser el mismo para las dos, Pero el que no primero fue fue una una rotura ruptura. del manguito rotador. Y en realidad no sabemos porque no lo tratamos nosotros, le hicieron la transferencia, Claro, él eh, ya llegó con esa transferencia hecha en el no llegó la dorsal. transferencia hecha. Está bien, pero Sí. hay en las imágenes hay una atrofia clara del supraespinoso, con lo cual seguramente ha estado roto ese manguito.
porque si hubiese estado ahí igual, Si hubiese estado hubiesen hecho paralizado, la transferencia y no lo hubiesen... ¿Eh? si hubiese estado paralizado el supraespinoso, también tendría una atrofia. Y también sería una lesión C5. No, hubiese sido por ahí solamente supraescapular, Bien. y no C5, porque si hubiésemos tenido C5 también tendríamos algo de deltoides, también tendríamos bíceps. El Sí, bíceps tiene pero uno, pero el deltoides no. ojo que yo me acuerdo que, me lo acuerdo de cuando lo presentamos, ¿no? Cuando lo presentó Diego, que Sí. tenía buen deltoides. O sea, era un Sí. cuadro que no nos cerraba. Tenía muy buen deltoides el paciente, cuando lo revisábamos y todo. Por eso creo que eso Sí, es no se complejo, rompió. sí, Es Sí. complejo, sí. complejo. Bueno, pensémoslo, olvidémonos entonces del bíceps y pensemos en trabajando solamente sobre el manguito rotador. Si estamos hablando de transferencia tendinosa, olvidémonos del overland y trabajemos y pensemos sobre el supraespinoso, ¿no? Entonces, se le hizo una revisión y se le reinsertó el dorsal ancho transferido, Sí, ¿no? Bien. sí, sí. Este después es otra resonancia de Mayo. O sea, Perdóname, no, se rompió. ¿Lo vieron? ¿Cuál fue la evolución de la re-ruptura? no mejoró. De enero a mayo seguía igual. O sea, él en enero comienza con esa sintomatología, se empieza a rehabilitar un poco, además vuelve en mayo con la misma sintomatología, sigue igual, con la misma impotencia funcional, y se le pide la nueva resonancia, y esa es la nueva resonancia. Perdóname, Juan, vos ahí tenés resonancia previo a la operación nuestra y posterior a la operación nuestra, ¿sí? No, las Sí. dos son previas. Una es de enero Ah, y esta es de mayo. ok. Ah, Las y dos son vos, previas a la Eh, cirugía. Ahí en estas todavía imágenes se puede decir que no está el el dorsal ancho en su el lugar. dorsal ancho arriba, eso vos podés decir con estas imágenes, realmente yo no me doy cuenta. No, yo no No sé. tampoco me doy cuenta. Y ahí, César, no sé si vos querés hacer algún aporte. Si estás por ahí. César, ¿estás? No nos salva César. Bien. No, lo que esta imagen ahí que se ve se interpretó como si fuera, como si el dorsal si no estuviera inserto y hubiese quedado el espacio, digamos, de donde el tendón tendría que haber quedado No, originalmente. perdón, me había quedado muteado el micrófono y tengo dos pantallas distintas, entonces no veía dónde estaba el micrófono para desmutearlo. Dale. No, lo que no entendí, primero, nosotros hicimos una en marzo, después la otra no sé, ¿no? A ver si la puedo poner para que la vean. Para que tengo 200 pantallas abiertas, por eso es el problema. No me aparece el menú del Zoom para compartir, qué lindo. Yo no puedo con una, vos tenés 200 abiertas. No, tengo dos pantallas, por eso, ¿viste? Está muy lindo, no sé la primera que se me va de control. Acá está. Ahí, ahora sí. A ver. No, la primera, esta es la nuestra, esta se ve la nuestra, ¿no? Ahí tienen ustedes la imagen. Dale. Sí. Sí, perfecto. Sí, Sí. Acá lo que no me quedaba claro, como preguntó Fernando, no me dio. Yo sabés, no lo interpreté como la re-ruptura del. Porque, bueno, como dijo Sergio, muy bien que están. Bueno, el índice de ocupación de la fosa no existe, lo mismo que el subescapular, los otros dos del manguito tampoco, solamente queda el dorsal. Ahora, si yo miro en este corte de acá, el dorsal, bueno, no veo que se haya desinsertado. No, por lo menos no está probado acá, como dijo Fernando, ¿no? Yo la verdad que la re-ruptura no la veo. Del supraespinoso le queda un hilito ahí, no sé de qué, ahí abajo, pero yo lo que no entendía, y llamé varias veces para que me explicaran la técnica, yo el dorsal lo veo, no sé muy bien por qué lo de re-ruptura, eso no lo entendí, la verdad, en la imagen, ¿eh? Como lo dijo que pasa es Fernando. que el dorsal habría que ver el tendón por arriba de la cabeza del húmero, Ah, más que nada, para ver una re-ruptura. Está No transferido creo ahí que sea, arriba. claro, no creo sí. que sea fácil. Por ahí en el corte coronal, el tercero que tenés ahí en miniatura, Sí, acá. capaz que ahí lo que sí vemos indirectamente es un ascenso de la cabeza humeral, que no la tenía con la primera reparación del manguito rotador, o sea que indirectamente, y si mal no recuerdo, Pero clínicamente el paciente al mirarlo, ¿no? al revisarlo, por algo sospechamos que se había vuelto a romper el dorsal.
Sí, no sé bien por qué, porque si vos lo seguís, sigue ahí arriba, teóricamente, porque el infraespinoso no es porque está atrofiado, tiene que ser el dorsal. Eso es lo que no entendí bien, me acuerdo cuando lo informé también, porque me acuerdo de este caso. Lo llamé a Diego, me explicó la técnica, y no entendía lo de la ruptura, me decía, pero clínicamente, bueno, no sé. Claro. Yo la ¿Y el verdad que no lo coronal? entendí. ¿Podés mostrar ahí el coronal, César? Para ver si... Ese. Para que lo vamos a dividir, porque si no hacemos lío, ahí. Esto es el bíceps, el tendón del bíceps, esto es anterior, vamos a la dorsal ahora, ahí está el dorsal. Ahí. No entiendo por qué se iría. No se ve, César, mostrar con la manito dónde está el dorsal, porque nadie entiende si no. Pero estoy moviendo la manito, ¿no la ven? Sí, yo la veo. Sí, sí. Ahí. Ahí está el dorsal, miren. No me vio la manito. Se ve la manito ahí, esa, ahí. ¿Y dónde está el dorsal? O sea que estaría llegando según tu Yo lo veo llegando, no sé si es. interpretación de... Claro, según la imagen. Igual como dice, César, como dice Juan, es bastante difícil, ¿no? Sí. Una pregunta. Esa imagen, volví a poner la dirección del dorsal. La de recién, ahí en el coronal. Esa que Sí, marcaba. vos sí que se mezcla con el infraespinoso. Y me parece que esa dirección no es la del dorsal. ¿Y al transferirlo tampoco? Tendría que ser No, un poco porque más vos vertical, transferís ¿no? solamente la parte distal. Vos lo Solamente único la que parte haces es distal. cortar el tendón que se inserta en la corredera y llevarlo bien. arriba, atrás, prolongándolo, ¿no? De acuerdo a que te llegue. Con lo cual debería bien. venir de un ángulo muchísimo más inferior. A mí me parece que eso que vos estás marcando Es el infraespinoso. es infra y redondo menor. Y redondo menor, juntos. Creo que en ese corte no se alcanza a ver dónde está el... Entonces no lo vemos directamente y no... Exactamente, me parece que pasa por Sí, ahí. por eso no. Sí, porque me llama la atención. Igual, Por eso Diego, cuando lo operó, lo encontró que estaba suelto y desprendido. Sí, está bien. Abajo, atrás. Lo que no me coincidía era el tamaño supuestamente de la fosa infraespinosa, de los músculos con lo que veía después, ¿viste? Vos parece que está normal en el corte coronal y cuando ves el sagital en la fosa parece que están, como dijiste vos bien, atrofiados. No lo entendí. Evidentemente ahí en ese corte que vos estás mostrando ahí en el medio, en el lateral, abajo se ve que tenés fibras musculares del supraespinoso, el músculo, el vientre del dorsal ancho. Del infra y del dorsal ancho, sí. No, abajo, la más abajo ahí. de todo. Acá, no, ese es infraespinoso. Esto es infra. Ahora, sí, eso es dorsal, eso es redondo menor, y más abajo, eso es todo, ese debe ser parte del dorsal ancho. Se me hace. Sí. Bueno, ahora hago una pregunta. ¿No se tendría que ver algún artefacto si tenía alguna sutura el tendón? Tiene los arpones ahí arriba. No. No, él se refiere a los artefactos de las, claro, en la sutura de la inserción. O de la transferencia, perdón. Si eso fue armado con arpones, los puntos de sutura claro, quedan en la cabeza. En la cabeza, Pablo. A mí me parece que, bueno, que por eso aquí hay que diferenciar bien claramente lo de que es del bíceps y lo que es la parte neurológica de esto que sí es un trabajo claramente de lesión de manguito rotador. Y bueno, los resultados están a la vista. Pero es difícil, es un caso interesante, complejo para pensar. Sí, es muy difícil. ¿Y ahora en qué estamos ya? Porque me volví a perder yo como Fernando. No, este es el estudio prequirúrgico, creo uno de los prequirúrgicos. Después se hace otro que no lo hicimos nosotros, que es el que muestra Juan, que es el que sigue. Claro, es una resonancia que es muy similar a la que ya tiene en la clínica. El paciente ahora clínicamente está igual que antes de que lo operáramos nosotros. Y está igual que en enero. Estas son las imágenes de mayo y sigue con impotencia funcional del hombro, sin poder ni abducirlo ni rotarlo externo. ¿Y sigue teniendo un buen deltoides? Sigue teniendo un buen deltoides, sí. ¿Y una buena antepulsión? No. También estaba comprometido. Bueno, está claro que ninguno de las estructuras del manguito rotador le están funcionando, ¿no? De las antiguas. De las Ni antiguas subescapular, ni supraespinoso, ni infraespinoso, ni redondo menor. No tiene nada de ahí. Con lo cual pensar que solamente un dorsal ancho anclado atrás le sirva para que el hombro funcione, me parece que hay algo que falta todavía. Para sumarle, como vos bien dijiste, Juanpa. Si no alcanza con una sola transferencia. Si queremos trabajarlo con transferencia, no alcanza con una sola. ¿No? Totalmente.
No sé si tampoco da como para agregarle otra más, la del trapecio inferior, habría que ver cómo está el trapecio y si hay que agregarle un dorsal ancho para que eso funcione. ¿Y el codo cómo está? ¿Mejoró? Y el codo se ve ¿El igual, overland? pero ese bíceps, no, sí, actualmente mejoró con lo Ujú. pero la movilidad del hombro sigue comprometida. Perdón, Eso, pero lo que no está tampoco hasta ahora, no escuché bien, definido qué parte de la movilidad del hombro está con impotencia. Rotación externa, no la tiene, está en rotación abducción, interna. la Tiene, rotación externa y la antepulsión. Con- bien. toda esa movilidad del hombro está comprometida. No lo mueve nada directamente. No, Si uno lo hace pasivamente, ¿el deltoide lo sostiene o se cae? pasivamente, sí, pasivamente lo llegaba a aguantar. Bueno, digo, pero el deltoide después, si uno lo ayuda, ¿el deltoide sostiene al hombro elevado o Sí, se le cae? sí, en ese momento sí. Lo sostiene. Ujú. Bueno, vamos a la revisión con ¿No, respecto al trabajo de hoy. no quieren dar, opinar sobre el caso? ¿Qué le harían o al final lo dejamos? Porque algo hay que hacerle a este hombre, ¿o no? Y eso Pregunto, depende un no poco tengo de la solución. evolución. Digo porque, no sé, Juan, si vos hablaste algo con Diego con respecto a en qué situación está, si están esperando más tiempo si está rehabilitando, eso no Sí, lo sé. el paciente ahora está rehabilitando y con todo esto de la cuarentena no es de La Plata, así que no ha viajado, perdimos un poco el seguimiento, pero yo hablé con el paciente y sigue igual con alguna impotencia funcional del hombro, no recuperó la movilidad que él refería tener antes. Pregunta, si uno le agregara una transferencia, ¿cuál? ¿Y lo ayudaría a mejorar o no? ¿Qué piensan ustedes? Sergio, Fernando, ¿el pectoral mayor podría servir acá para ayudarlo? Eh, A mí No lo no me queda sé, claro cuál es pregunto. la limitación, pero el pectoral mayor está, si bien, como dijo muy bien Juan Pablo, los ángulos de tracción no es una transferencia para una rotación interna y para una antepulsión, no para una rotación externa y una Bueno, pero abducción. si ya tiene para el dorsal ancho para la rotación externa y la abducción, lo podría ayudar en la antepulsión el pectoral mayor. No lo sé. Eh, No y, entiendo bien, yo no entiendo. la otra cosa ¿Está que necesita funcionando el ese hombro dorsal ancho? No. es algo que le baje la cabeza, que la ponga en posición para que el deltoide pueda funcionar. Ujú. Cosa que no lo ha conseguido el dorsal ancho y no sé si lo conseguiría el pectoral mayor. No son todas dudas que tengo, ¿eh? No estoy proponiendo nada. Sí, estos son casos que lo tenemos que ver al paciente, verlo en el momento para ver, Sí, sí, para ver qué sí, claro, impresión te sí, da. sí. Porque si no, Bueno, no. pero podemos hablar un poco en forma teórica. O de último, Paul, ¿qué pensás de hacer una reversa? Si tiene un buen deltoides. Hay algo que todavía no entendí. Desde el momento, Juan Pablo, desde el momento que el paciente lo ven, ¿cuánto tiempo pasó para operarlo? Eso es lo que todavía no me queda claro. Desde la primera consulta pasaron 6 meses. O sea que Eso Diego lo fue en operó enero. después de 6 meses que lo vio, eso me estás diciendo. Claro, arranca en Cuando Diego enero con esa. cuando lo vio y lo operó, le encontró el tendón del dorsal ancho ahí. Es un tendón Sí, que durante 6 meses no funcionó. y aparentemente no. Y Aparentemente no estaba funcionante. Por eso la primera imagen es lo que decía César. Dejaba dudas de si estaba, no estaba, si la reparación era funcionante o no era funcionante, y después cuando pasó el tiempo lo decidieron revisar y se encontraron con el tendón que estaba retraído. el tendón estaba retraído, lo trajeron, lo reinsertaron, ¿sí? Así es. Bueno, y ahora no funciona. Yo pienso que la solución para este paciente es colocar una prótesis reversa, por lo que dijiste vos, que tiene un deltoide desactivo. Ninguna transferencia tendinosa lo va a ayudar. Si ya se le hizo una transferencia dorsal ancho en principio y anduvo bien, se le volvió a hacer y no hay signos de que esté funcionando, no va a funcionar. Entonces la solución para mí ahora es una prótesis reversa para este paciente.
Lo que pasa es que tampoco le vas a dar rotación externa, Paula, a eso. No le vas a conseguir algo en antepulsión, si es lo que le falta, rotación externa, cero. Porque la prótesis reversa por sí sola no te va a resolver la rotación externa, ¿no? No sé. ¿Y con qué lo va a rotar? Si no tiene nada para que rote externo. No, solamente pienso que con el deltoides va a funcionar. Te entiendo lo que decís, pero ya el paciente ya viene complejo desde la lesión esa. Ahí Nico Entrena dice tiene un manguito neurológico, hizo una pregunta por chat, que también se puede interpretar como eso en un primer momento, por eso, ¿no? Probablemente. Entiendo que el objetivo ahora sea la elevación anterior y no la rotación externa, obviamente, ¿no? Entiendo que lo que hay que buscar es eso, ¿no? Es una elevación anterior en un plano funcional adelante y olvidarse de la rotación externa, porque después de todo lo que pasó, no le queda mucho más tampoco. Exactamente, por eso yo pienso que con una transferencia de trapecio inferior no se va a solucionar esto, ¿sí? Y por eso es que me inclino por una prótesis reversa como para darle una solución al paciente. Pero me quedan cosas ahí, por eso pregunté lo de la evolución para operarlo, porque un tendón después de 6 meses sin usarse, me parece, y un tendón que si bien es sinérgico, que no era su función principal en un comienzo, me parece que no lo hizo. ¿Y asociar una transferencia a la prótesis reversa? Esa es una posibilidad. ¿Sí? Eso es otra, lo iba a plantear. Lo que pasa es que cuando lo asociamos es para rotación externa y ya el dorsal supuestamente falló 2 veces, o sea que no queda mucho para asociar y no conozco asociar el trapecio inferior a una prótesis reversa, la verdad que no sé si está descrito o estudiado. No entiendo mucho lo que plantea ahí Facundo, que habla de, a ver Facu, si te explicas un poquito mejor, que hablas de que la rotación externa la puedes seguir haciendo con inversión del dorsal. Estás hablando del dorsal ancho, pero ya está transferido 2 veces el dorsal. Y teóricamente no está funcionando. ¿Cómo lo planteas? ¿Sí? Sí, dale. Sí, rerutearlo por afuera, como está descrito en conjunto con la reversa, digamos. Exacto. Bajarlo, decís, ponerlo abajo. Claro, ponerlo más lateral. Sí. Bajarlo, ponerlo más de lateral y más anterior. Todo lo más anterior que puedas. Sí. Es una opción, digo, no sé, pero sería una opción para mantener algo de rotación externa en el caso de que se busque. Sabemos que la reversa tampoco es la mejor prótesis buscando la rotación externa. Sí, generalmente, en realidad, lo que vos está planteando cuando le haces una prótesis primaria, sin transferencia previa, ¿no? Con un dorsal que esté funcionante. Pero bueno, por ahí puede ser una opción también para agregarle como gesto. Igual no sabemos si está sin muy tocar el trapecio. el dorsal ancho ese, ¿no? No. Claro. Nico plantea lo mismo, Nico Entrena. Bueno, y ahí habla de Marcela Barbero, ¿estás hablando de la porción larga? La PLB. Medio pobre la porción larga para que trabajes. Es demasiado estática como para trabajar sobre rotación externa y eso, que es lo que estamos buscando. Y posiblemente ya se la han seccionado, le han hecho una tenodesis en tanta cirugía. Sí, probablemente. Si no en la primera, en la segunda, en la tercera seguro. Sí. Así que esa porción larga no está. Ya no está más. No, seguro. Bueno, veremos. O sea que un poco lo que la mayoría está pensando es en armar una prótesis. ¿Vos, Fer, estás de acuerdo? No, a mí mucho no me gustan las prótesis reversas. No sé, hay que verlo al paciente, no sé. Está bien, pero pensar en cuánto... imagínate esta situación, ¿no? Paciente con todo eso roto. 2 fracasos de la rotación externa. 57 años. 57 Pero años. fracaso de rotación externa, ¿quiere decir que hace una antepulsión y el codo se va para adelante o que está en antepulsión? No, seguramente no debe poder hacer antepulsión, si no le hubiera tiene una rotación, una transferencia tampoco. No, yo no creo que gane nada con una prótesis reversa. No le hacemos nada. No, yo no hago una nada. transferencia. Me parece que la única chance que tiene este paciente es de una prótesis, para darle
algo mínimo de elevación al paciente. Y hay O que sea que cerciorarse que Deltoide, el deltoide le parece que es funcione. lo único, porque no tiene, ya las transferencias fallaron 2 veces por lo que se ve. Bueno, esta última no sabemos todavía. Está bien, tenemos dos opciones, o no le hacemos nada o le hacemos una prótesis con un gesto de retoque del dorsal, bajarlo y ponerlo más lateral. Bueno, interesante, después veremos qué dice Diego, si se anima a poner una prótesis. Animarse se anima. Sí. Bien. Bueno, El asunto es si sabemos cómo va a andar. vemos un poquito, Juan Pablo, eso, que los 15 minutos que nos quedan, lo que Dale, la revisó idea el grupo. era hablar un poquito, o sea, revisar un poco el tema, porque hay algunos trabajos que no terminan de definirlo, ¿viste? A veces bien, si ruptura masiva lo toman como ruptura irreparable o no, y demás. Una ruptura masiva, lo que decíamos hoy, pero aguda, puede ser reparable, y una ruptura masiva pero crónica probablemente no. Ruptura masiva está definido como aquellas mayores a 5 centímetros del diámetro de la cabeza, o como rupturas completas de 2 o más tendones. Y para saber si es reparable o no, hay que tener un montón de cosas en cuenta, ¿no? El tamaño, la calidad de estado del tendón, la clasificación de Boutalier, qué tan retraído está el tendón, que es la clasificación de Paté, la traslación glenohumeral, el estado del cartílago, la edad y demás tratamientos previos que haya tenido el paciente. Las clasificaciones que hoy más se nombran en la bibliografía y que sirven a la hora de estadificar, digamos, un paciente es la de Collin, de acuerdo a cuáles son las porciones que están rotas, define los tipos de ruptura. El tamaño, o sea, el grado de retracción, la clasificación de Paté. Un Paté 3 es cuando ya está el tendón retraído a nivel de la glena. La calidad del músculo es la clasificación de Boutalier, la que usamos habitualmente, y el estado de la articulación, lo que más usa la clasificación AMADA para ver el estado de articular, si tiene o no elevación la cabeza humeral, y si hay o no una acetabulización o un colapso de la cabeza. Entonces, para definir una lesión como irreparable, lo más cercano a un consenso que da la bibliografía es compromiso de 2 o más tendones, una retracción a nivel de la glena y una infiltración grasa muscular arriba de un Boutalier 2. Una reparación en este tipo de pacientes tiene un fallo cerca del 94%. Y siempre tener en cuenta la clínica del paciente a la hora de pensar en una transferencia, qué es lo que hay que solucionar al paciente. Las opciones que da la bibliografía es el fortalecimiento, por ejemplo, de tendones remanentes, estabilizadores escapulares y recondicionamiento del deltoideo, o sea, mandar básicamente al paciente a rehabilitar. El desviamiento artroscópico más una tenotomía o una tenodesis de la porción larga del bíceps, reparaciones parciales como describe Burkhardt, reconstrucciones capsulares superiores, que es un poco algo medio nuevo, hacer todas las anteriores, transferencias tendinosas y la artroplastía reversa de húmero. En cuanto a la reconstrucción capsular superior, lo que hacen es poner un injerto de fascia lata que se fija sobre la glena y sobre la tuberosidad humeral mayor. Lo que hace es interponer un tejido entre el húmero y el arco coracoacromial, hace una estabilización estática de la cabeza para que no se ascienda. Pero las tasas de ruptura de esta reconstrucción llegan al 40%. La única ventaja con respecto a los otros procedimientos es que es un procedimiento sencillo, con una curva de aprendizaje corta, y que el procedimiento puede hacerse en forma artroscópica. Ahí está el diagramita de cómo queda la reconstrucción con la tenodesis del bíceps. Y estas son algunas imágenes artroscópicas del trabajo. ¿Sí? Eso sería glena, húmero, se ponen las primeras fijaciones, se fija en el húmero, se termina fijando en la glena y lo hacen con una fijación doble fila. Este es un review del 2019 que menciona todas las opciones quirúrgicas en rupturas irreparables, ¿sí? Hablan de la transferencia del trapecio como una alternativa para el dorsal ancho, y sí plantea un algoritmo de tratamiento en pacientes con sin artrosis numeral y o sea, con una demanda alta. Para rupturas posteriores superiores sí recomiendan como primera opción el trapecio, para las anteriores superiores el dorsal ancho, y para las combinadas las dos o usar un redondo mayor. En pacientes de baja demanda sí ya van a cualquiera de las otras alternativas, o con artrosis numeral y removida con una artroplastía reversa. Este es un trabajo del 2018 que también propone el trapecio como posibilidad de transferencia por el brazo de palanca, que es muy similar al infraespinoso, ¿sí? Y lo que sí muestran es cómo usan el injerto cadavérico,
¿sí? Ese sería el vientre muscular con el injerto puesto y cómo lo pasan hacia la cabeza. Esta es la técnica original, ¿sí?, de la transferencia del dorsal ancho para las rupturas del subescapular. Ellos toman 24 pacientes con resultados estadísticamente significativos. Esos son los pacientes, más o menos, digamos, los demográficos, los datos demográficos. Y esos son los resultados. En cuanto a preoperatorio y al final del follow-up, hay una mejoría bastante significativa, con P estadísticamente significativa. Y la técnica es esta: hace un abordaje delto pectoral, hace una tenotomía o tenodesis del bíceps, ¿sí?, identifican la lesión del subescapular, desinsertan el tercio superior del pectoral mayor, y ahí llegan a lo que se ve acá, que es el tendón del dorsal ancho. Hacen una crack-up, mediante una disección Roma lo movilizan, preparan bien el footprint del subescapular y lo fijan con suturas transóseas y una aumentación con arpones knotless. Y esa fijación se hace con el brazo en 0 a 30 grados de rotación externa. Todo por un mismo abordaje. Este es un estudio que, como dijimos antes, la transferencia del pectoral mayor está descrita ya en 1997, ya tiene unos cuantos años. Es un estudio que toma 20 años de seguimiento en transferencias del pectoral mayor en 30 hombros. Lo que sí se ve que del preoperatorio al final del follow-up, la mejoría no fue tan importante como a los 2 o 6 años de la cirugía. Como que con el pasar del tiempo, sin embargo, los pacientes vuelven casi digamos, a la movilidad que tenían antes, ¿sí?, antes de operarse. Lo que sí hay una gran satisfacción de los pacientes clínica, en el sentido, el trabajo habla de que los pacientes están satisfechos con el procedimiento, si bien la movilidad no es tanto como hablan al principio. Y este es el trabajo del Hassan, donde proponen la transferencia del trapecio inferior, ¿sí? Eso es un estudio de serie caso de 2016 con 33 pacientes, una media edad de 53 años. Todos habían realizado rehabilitación o tenían un procedimiento previo fallido. Y lo que hacen es la transferencia con una aumentación con el injerto cadavérico del tendón de Aquiles y un seguimiento de 4 años. La técnica es bastante cruenta, así que yo dudo un poco de esos resultados cuando ves la técnica. Hace una osteotomía lateral del acromion, desinsertan todo el origen del deltoides, exponen el espacio subacromial, preparan el footprint para colocar suturas transóseas, mediante un abordaje posterior sobre la espina de la escápula, hacen una incisión de 5 a 7 centímetros, identifican el nervio espinal accesorio para no llevarlo puesto, antes de separar las dos porciones, desinsertan el trapecio y le realizan aumentación con el tendón de Aquiles. Y después lo tunelizan y lo llevan a la cabeza, ¿sí?, como se ve ahí, y lo fijan sobre el footprint. Ellos se basan en la biomecánica, y este trabajo estudia un poco la biomecánica de las dos transferencias, y si uno ve el brazo de palanca del dorsal ancho, y el brazo de palanca que tiene el tendón del trapecio, sí es verdad que el tendón del trapecio pareciera tener una inserción un poco más anatómica y mucho más parecida a la de un infraespinoso a la hora de hacer una transferencia. Y se fijan también el brazo de palanca en distintos tipos de inserción para los dos, para el dorsal ancho y para el trapecio inferior. Y en teoría, biomecánicamente, el trapecio inferior es mucho más sinergista a la hora de hacer una transferencia para rupturas posteriores. A modo de conclusión, las transferencias tendinosas son una opción biomecánicamente aceptable en pacientes jóvenes con alta demanda funcional. Existen múltiples opciones, hay que tener en cuenta que el hombro tiene que estar balanceado, porque si no, uno puede llevar el hombro a una subluxación en caso de que haya ruptura de ambos componentes. Y la transferencia tiene que seguir ciertos principios. El músculo no tiene que comprometer el situador, el músculo transferido y el receptor deben tener una excursión y tensión similares, la línea de palanca y del tendón transferido del receptor deben ser similares, y el músculo transferido debe suplir al menos una función del músculo receptor. No más que eso. Muy bueno el resumen. ¿Algún comentario más o alguna pregunta? Quedan 6 minutos.
Hola, ¿cómo les va? Diego, ¿Cómo comentamos están? tu caso. ¿Recién llegás? Buenísimo. Recién llego a casa. Ah, bueno. Me estaba haciendo... Nos Perdón, me quedan estaba 5 haciendo unos estudios. nos quedan 5 minutos y quedaron algunas dudas del cuadro neurológico perioperatorio del paciente y el estado actual, y si hay alguna propuesta de ahora en adelante. Hola. Estaban viendo del caso... El caso del dorsal, ¿te acordás? No, sí. Sí, no, pensé que estaba hablando del caso de ahora. Del caso que Ah. tenía que presentar ahora. Del caso de dorsal. El tema es este, sí, me acuerdo. Es un paciente, bueno, ya lo han discutido. Nosotros lo vimos en su momento en Ateneo. Él refería que después de la última cirugía, que fue la transferencia del dorsal ancho, podía levantar hasta 90 grados algún peso de 2-3 kilos. Que incluso haciéndolo, sintió un track y el peso que tenía cayó. Entonces, lo que asumimos es que se había roto la transferencia. De hecho, cuando él hacía fuerza, tratando de contraer el dorsal se contraía, el dorsal estaba funcionando, Claro. pero no funcionaba la transferencia. Claro. Y después tiene una parálisis del bíceps que en realidad él no lo sabe explicar, no sabe, pero claramente la tenía. Por eso en su momento la decisión de Ateneo fue revisar la transferencia del dorsal ancho y hacerle un overland tipo 1, que fue lo que hicimos. La transferencia... Espera, Diego. Lo que nos faltaba era el dato de que estaba funcionando la transferencia previamente. Sí, Y que él siente ese TAC. yo particularmente nunca lo constaté. Cuando él viene a la consulta, me comenta esto, pero yo nunca lo vi funcionando. No, está bien, porque ya estaba roto en realidad cuando vos lo viste. Claro. Por eso es que se decidió ir a revisar esa transferencia. Está bien. Y además Porque en si Ateneo no- se veía el dorsal funcionando. En Ateneo se veía el dorsal funcionando, sí. Eso fue lo que finalmente... Claro. Porque si Sí. no había, la duda era, si no había funcionado nunca el dorsal, ¿por qué le vamos a ir a revisar otra vez? No. Perfecto. Lo que yo Entendido. puedo decir que nunca lo constaté, pero él dice que el dorsal arrancó y que levantando un peso, él sintió un tac y cayó el brazo. Por eso, y como el dorsal se veía que se contraía y se palpaba, por eso fue que se decidió rever la transferencia. ¿Y hoy está en Ateneo para mostrarlo o hay algo más que veas que...? No, hoy está en Ateneo para mostrarlo, que rehacer la transferencia, porque después cuando lo fuimos a buscar en la cirugía, realmente el dorsal estaba retraído, lo pudimos despegar y lo pudimos llevar nuevamente a su posición, pero nunca más volvió a funcionar como él decía que funcionaba. Y lo que sí arrancó, no sé si lo pudieron ver, lo que sí arrancó fue el bíceps después del overland. Bien. Bueno, la conclusión final, Diego, de ese paciente es que para algunos tenés que hacerle si quieres resolverlo, tenés que hacer una prótesis reversa con un retoque, con una reinserción de la transferencia del dorsal ancho más inferior y más externa para sumarle algo de rotación externa, o si no, como dice Fernando, tratar de no hacerle nada, que se lo aguante así, que se lo banque. Sí, de hecho, el paciente ahora está sin dolor y como arrancó el bíceps, no tiene, digamos, la misma impotencia funcional que tenía antes, que no tenía ni hombro ni bíceps. Claro. Entonces, él está mucho mejor desde el punto de vista de la función del miembro superior. Bueno. Buenísimo. Entonces, vamos por el no hacerle nada, entonces, por ahora. Claro. Que siga Yo creo que sí. Bueno, estamos, Juan, ¿no? Bueno, estamos. Así es. Saludamos a todos y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes. Saludos. Nos vemos el lunes. Gracias. Adiós. Muy Chao bueno. a todos. Adiós.